LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon-lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. ¿Sabías que antes del diluvio existieron 7 ciudades tan avanzadas tecnológicamente que Dios decidió borrarlas por completo de la historia? Más de 200.000 personas ya descubrieron en la parte 1 los secretos de los 1656 años perdidos. Pero lo que viene ahora es aún más perturbador. Hoy vas a ver evidencias arqueológicas que la Iglesia nunca quiso que descubrieras. Ciudades que alcanzaron un nivel de conocimiento que rivalizaba con los ángeles caídos. Y la razón exacta por la que Dios no tuvo otra opción más que destruirlas. Voy a revelarte. 1. Los nombres reales de las 7 ciudades antediluvianas escritos en textos prohibidos. 2. ¿Qué tecnología poseían que forzó la intervención divina? 3. ¿Por qué sus ruinas nunca fueron encontradas? ¿Y qué pasaría si alguien las descubriera hoy? Pero antes, déjame preguntarte. ¿Por qué Dios borró toda evidencia de estas ciudades? ¿Qué sabían que nosotros no podemos saber? La respuesta cambiará tu forma de leer Génesis para siempre. Quédate hasta el final, porque la conexión con nuestras ciudades modernas es aterradora. La historia oficial dice que antes del diluvio, la humanidad era primitiva. Nómadas, pastores, quizás algunas aldeas pequeñas. Pero los textos antiguos cuentan una historia completamente diferente. Una historia de ciudades masivas, arquitectura imposible y conocimiento prohibido. Primera evidencia. El libro de Enoc, capítulo 6, verso 6, menciona que los 200 ángeles caídos descendieron específicamente en el Monte Hermón y establecieron pactos con los líderes de 7 ciudades principales. Estos no eran pactos espirituales, eran transferencias de tecnología. Los vigilantes enseñaron metalurgia, astronomía, genética y artes prohibidas, y lo hicieron en centros urbanos altamente organizados. Entonces, si estas ciudades existieron y fueron tan avanzadas, ¿dónde están sus ruinas? ¿Por qué no hay rastro? La respuesta está en el poder destructivo del diluvio que nadie comprende completamente. Pero antes de explicar eso, necesitas conocer los nombres de estas ciudades. Y lo que descubrirás es que una de ellas todavía existe, bajo otro nombre. Imagina la escena, el año 235 desde la creación. Caín, marcado por Dios pero protegido de la muerte, llega a la tierra de Nod. Y allí, según Génesis 4:17, hace algo que cambiará todo. Construye la primera ciudad de la humanidad. Le pone el nombre de su hijo, Enoc. Pero esta no era una aldea. Los textos de Josefo, historiador judío del siglo I, describen a Enoc como una ciudad fortificada con muros masivos.
por qué necesitaba muros. Porque Caín sabía algo. Sabía que vendría juicio y estaba construyendo una civilización que intentaría sobrevivir a Dios mismo. Aquí está lo que la Biblia no detalla, pero los textos apócrifos sí. Enoc fue el centro de innovación tecnológica. Génesis 4, 21, 22 menciona que los descendientes de Caín inventaron instrumentos musicales y herramientas de bronce y hierro. Pero eso es solo la superficie. El libro de los Jubileos, capítulo 4, revela que en Enoc se desarrolló la escritura, la agricultura avanzada y, lo más perturbador, los primeros experimentos genéticos. Los descendientes de Caín comenzaron a mezclar especies. Primero animales, luego algo más. ¿Ves el patrón? La primera ciudad humana no fue construida para adorar a Dios. Fue construida para reemplazar a Dios. Caín estaba creando un sistema donde la humanidad no necesitara el Edén, donde pudieran ser sus propios dioses. Pero Enoc era solo el comienzo. Mientras Caín construía su imperio, algo estaba descendiendo del cielo, algo que multiplicaría el conocimiento prohibido por 7. Las ciudades gemelas, Irad y Meujael. Génesis 4:18 menciona brevemente 2 nombres, Irad y Meujael. La teología tradicional los presenta como simples personas, pero el análisis del texto hebreo original revela algo diferente. Estos no son solo nombres de individuos, son nombres de ciudades. El sufijo Jael en hebreo significa ciudad de o lugar de. Meujael literalmente significa ciudad de aquellos borrados por Dios. ¿Por qué tendrían ese nombre antes del diluvio? Porque era una profecía o una advertencia ignorada. Los fragmentos del libro de Jasher, capítulo 2, describen que Irad fue fundada como ciudad minera. Allí se extraía oro, plata y metales raros. No para comercio, sino para algo más específico: construcción de ídolos. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Estatuas masivas que se erigían en cada plaza. Mehujael, según el mismo texto, fue la ciudad de los sabios, pero no sabios en el sentido divino. Eran astrólogos, hechiceros, aquellos que estudiaban las estrellas no para adorar al Creador, sino para manipular el destino. Aquí está la conexión que nadie ve. Estas 2 ciudades funcionaban en tándem. Irad producía los materiales. Meujael producía el conocimiento oscuro. Juntas estaban construyendo algo que requería tantos recursos físicos como poder espiritual. Los textos sugieren que estaban intentando construir una torre. No, la Torre de Babel. Esa vendría después del diluvio. Esta era otra torre, un prototipo, un intento de alcanzar los cielos y traer a los vigilantes a la tierra. Y lo lograron. El monte Hermón, año 1000 desde Adán. 200 ángeles descendieron. Y cuando llegaron a estas ciudades, todo cambió. Ahora entiendes algo crítico. Las primeras 3 ciudades antediluvianas no fueron accidentes de la evolución humana. Fueron diseñadas con un propósito: crear la infraestructura necesaria para recibir a los ángeles caídos. Enoc, Carrick la capital, el centro político Irad, la fábrica, el centro de recursos Meujael, la academia, el centro de conocimiento oscuro. Era una trinidad perversa,
una inversión satánica de la Trinidad Divina, y estaba funcionando. Pero estas 3 ciudades eran solo la preparación. Después de que los vigilantes descendieron, se construyeron 4 ciudades más. Y estas fueron diferentes. Fueron construidas con los ángeles caídos, y lo que sucedió en ellas fue tan abominable que Dios no tuvo otra opción. Vamos a descubrir qué era. Después del pacto en el Monte Hermón, todo se aceleró. Los 200 vigilantes no vinieron a observar, vinieron a construir, y eligieron compañeras humanas específicamente en las líneas de Caín. Génesis 6:4 lo dice claramente. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Pero lo que no dice es dónde estaban concentrados. La respuesta está en los nombres de las siguientes ciudades. Metusael, cuyo nombre significa hombre de Dios, pero en un sentido irónico, fue la 4ª ciudad construida. Y aquí es donde comenzó la verdadera abominación. Según el libro de Enoc, capítulo 7, los Nefilim nacidos de la unión entre ángeles y humanos crecían de manera antinatural. Alcanzaban 3.000 codos de altura, aproximadamente 450 metros. Suena imposible. Los restos de esqueletos gigantes encontrados en el siglo XIX, en lugares como Nevada, Ohio y el Medio Oriente, sugerían alturas de 3 a 5 metros. Pero esos fueron los últimos, los más pequeños. Los primeros Nefilim eran mucho más grandes. Metusael fue diseñada para albergarlos. Las puertas de la ciudad medían, según textos antiguos, 50 codos de altura, más de 22 metros. Los edificios eran estructuras masivas de piedra que requerían tecnología avanzada para construir. Y aquí está lo perturbador. Tenían que ser tan grandes no solo por los Nefilim adultos, sino porque estos seres tenían apetitos insaciables. El libro de Enoc 7:3-5 describe: y consumían todo el trabajo de los hombres hasta que los hombres no podían sostenerlos. Y los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos, y comenzaron a pecar contra pájaros, bestias, reptiles y peces, y a devorarse la carne entre ellos, y bebieron sangre. Esta no era metáfora. Metusael se convirtió en una ciudad de canibalismo ritualista. Los Nefilim consumían humanos, y los humanos, influenciados por los vigilantes, comenzaron a imitar estas prácticas. Lamec, la 5ª ciudad, lleva el nombre del padre de Noé, pero esta no, es la línea de Set. Este es otro Lamec, descendiente de Caín, mencionado en Génesis 4:19-24. Y este Lamec hizo algo revolucionario y terrible. Instituyó la poligamia sistémica. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. No fue un acto personal, fue una política de ciudad. En Lamec, la estructura familiar divina fue destruida intencionalmente. Los textos sugieren que esto era parte del plan de los vigilantes. Corromper no solo la genética humana, sino la estructura social humana. En Lamec se practicaba la eugenesia inversa. Las mujeres más fuertes eran forzadas a tener hijos con los Nefilim. Las mejores genéticas humanas eran mezcladas con los híbridos ángel-humano. El objetivo era crear una raza completamente nueva que reemplazara a la humanidad adámica. ¿Por qué Dios odiaba tanto esta mezcla? No era prejuicio, era preservación. Porque si la línea genética pura de Adán se extinguía, el plan de redención, el Mesías que vendría de esa línea, sería imposible. Los vigilantes lo sabían y estaban a punto de lograrlo. Génesis 4:22 introduce a Tubal-Caín,
maestro artífice de toda obra de bronce y hierro. Pero de nuevo, esto no es solo una persona, es una ciudad industrial. Los textos del libro de Jasher revelan que Tubal-Caín, la ciudad, era el centro metalúrgico del mundo antediluviano. Allí se forjaban armas, no armas primitivas, armas diseñadas específicamente para matar Nefilim rebeldes y humanos que se resistían. Porque aquí está lo que nadie te cuenta. No todos los Nefilim eran aliados. Algunos grupos entraban en guerra con otros, y los humanos, bajo diferentes linajes, Nefilim también peleaban. El mundo antediluviano no era un paraíso tecnológico pacífico. Era un infierno de guerras constantes entre facciones híbridas. Tubal-Caín producía espadas de un metal que los textos llaman bronce celestial, una aleación que incluía materiales que los vigilantes enseñaron a extraer y procesar. Algunos investigadores modernos especulan que podría haber sido un metal con propiedades electromagnéticas. Las excavaciones arqueológicas en lugares como Göbekli Tepe en Turquía, datadas oficialmente en 9600 a.C., pero potencialmente mucho más antiguas, muestran construcciones de piedra con precisión láser. Pilares de 20 toneladas movidos y tallados con tecnología que no debería existir en esa época. Y si Göbekli Tepe no es anterior al diluvio, sino un remanente hundido y preservado de las ciudades antediluvianas. Los geólogos admiten que el sitio estuvo inundado. Las marcas de erosión son consistentes con un diluvio masivo. Y finalmente, la séptima ciudad, la que no tiene nombre en los textos bíblicos, pero el libro de Enoc la menciona en capítulo 10. Es llamada simplemente la ciudad de los vigilantes. Esta no fue construida por humanos, fue construida por y para los ángeles caídos. El texto describe estructuras que brillaban como cristal y torres que alcanzaban las nubes. No es arquitectura primitiva, es arquitectura que desafía las leyes físicas. Algunos textos gnósticos sugieren que esta ciudad estaba ubicada en lo que hoy es el Triángulo de las Bermudas o el Golfo Pérsico, áreas que muestran anomalías magnéticas inexplicables. ¿Coincidencia? En la ciudad de los vigilantes sucedió lo peor: la manipulación genética completa. Allí no solo se mezclaban ángeles con humanos, se mezclaban humanos con animales, se creaban quimeras, seres que eran mitad hombre, mitad bestia. Los mitos griegos de centauros, minotauros, sirenas, ¿de dónde crees que vienen? No son solo imaginación, son memoria cultural de las abominaciones genéticas antediluvianas. Y Dios miró todo esto. Vio a su creación siendo retorcida hasta lo irreconocible. Vio que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y entonces tomó la decisión más radical en la historia de la humanidad. Ahora comprendes por qué el diluvio no fue crueldad, fue cirugía. Era la única forma de detener lo que estaba sucediendo. Si Dios esperaba 50 años más, no habría quedado un solo ser humano genéticamente puro. La línea de Set, la línea que llevaría al Mesías, habría sido extinguida. Las 7 ciudades antediluvianas no eran solo malvadas moralmente, eran malvadas genéticamente. Estaban produciendo seres híbridos que no podían ser redimidos porque no eran completamente humanos. No tenían derecho al plan de salvación. Por eso Dios dijo: raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado. No dijo castigaré, dijo raeré, borraré, eliminaré completamente. Porque lo que existía ya no era lo que Él había creado. Pero aquí viene la pregunta que te quitará el sueño. Si el diluvio destruyó todo, ¿por qué Génesis 6:4 dice:
y también después. ¿Después de qué? Después del diluvio. Los Nefilim regresaron, y eso significa que el conocimiento de las 7 ciudades no fue completamente borrado. Alguien lo preservó. Y en los próximos minutos vas a descubrir quién, cómo y por qué eso explica las civilizaciones misteriosas post-diluvio. Después del diluvio, Noé y sus hijos salieron del arca. 8 personas, una familia, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero algo salió mal y está registrado en uno de los pasajes más perturbadores de la Biblia. Génesis 9, 20, 27. Noé planta una viña, se embriaga y se queda desnudo en su tienda. Cam ve la desnudez de su padre y se lo cuenta a sus hermanos. Cuando Noé despierta, maldice a Canaán, el hijo de Cam. La teología tradicional interpreta esto como un simple acto de falta de respeto, pero el lenguaje hebreo sugiere algo mucho más oscuro. La frase «ver la desnudez» en Levítico 18 es un eufemismo para relación sexual incestuosa o violación. Hay estudiosos que proponen que Cam hizo algo a Noé mientras dormía, pero hay otra interpretación aún más perturbadora relacionada con nuestro tema. Algunos textos rabínicos antiguos sugieren que Cam no solo vio a su padre, vio algo que su padre estaba escondiendo, algo que había traído del mundo antediluviano. El libro de los Jubileos, capítulo 10, revela que los demonios, espíritus desencarnados de los Nefilim muertos en el diluvio, comenzaron a aparecer después del diluvio y enseñaron a los hijos de Noé los mismos secretos que los vigilantes habían enseñado antes. Pero aquí está el detalle crítico. Solo uno de los hijos de Noé aceptó este conocimiento: Cam. Los textos dicen que Cam encontró las tablillas de piedra, registros grabados del conocimiento antediluviano que habían sobrevivido al diluvio. Algunos proponen que Noé las había traído en el arca, pensando que podía controlarlas o destruirlas después. Pero Cam las robó, que contenían estas tablillas: el conocimiento de las 7 ciudades, metalurgia avanzada, astronomía prohibida, genética y manipulación de especies, arquitectura masiva, artes oscuras y hechicería, cómo contactar con los vigilantes. Y Cam llevó este conocimiento a África, específicamente a la tierra de Canaán y Egipto, y allí construyó algo que refleja directamente las ciudades antediluvianas. Espera, antes de continuar, necesitas ver la conexión que nadie hace. Egipto aparece en la historia súbitamente en el 3000 a.C., con tecnología arquitectónica completa, sin evolución gradual, sin periodo de prueba y error. De repente tienen pirámides con precisión milimétrica, conocimiento astronómico exacto, sistemas de irrigación complejos, escritura desarrollada, jerarquías sacerdotales elaboradas. ¿De dónde salió todo esto? La respuesta que nadie quiere admitir: del conocimiento preservado de las ciudades antediluvianas. Cam lo trajo, y sus descendientes, los cananeos, los egipcios, los babilonios, lo aplicaron. Y esto explica por qué Dios ordenó a Israel destruir completamente a los cananeos siglos después. No era genocidio arbitrario, era limpieza de la contaminación genética y espiritual que venía directamente del mundo antediluviano. Génesis 10 enumera las naciones que descendieron de los hijos de Noé. Y hay un patrón perturbador. Todos los descendientes de Cam establecen ciudades. Nimrod funda Babel, Erech, Akkad, Calne. Génesis 10:10. Los cananeos establecen Sidón, Gaza, Sodoma, Gomorra. Génesis 10:19. Los egipcios construyen las ciudades del Nilo. ¿Ves el patrón? Los descendientes de Sem y Jafet eran más nómadas, pastorales. Pero la línea de Cam
Inmediatamente construye ciudades. ¿Por qué? Porque tenían los planos. Tenían el conocimiento de cómo las 7 ciudades antediluvianas fueron estructuradas. Y Babel es la clave. Génesis 11 describe la construcción de una torre cuya cúspide llegue al cielo. El hebreo original usa la misma raíz lingüística que se usaba para describir las torres de las ciudades antediluvianas en textos apócrifos. No estaban construyendo la primera torre del mundo postdiluvio. Estaban reconstruyendo el diseño de las torres antediluvianas y tenían un objetivo: volver a contactar con los vigilantes. Los textos de Enoc sugieren que algunos de los 200 vigilantes originales fueron encarcelados en cadenas de oscuridad hasta el juicio final. Pero no todos. Algunos escaparon, y Nimrod sabía cómo llamarlos de vuelta. La confusión de lenguas en Babel no fue solo un castigo, fue una interrupción. Dios detuvo el proyecto antes de que pudiera completarse, porque si lo hubieran terminado, la historia antediluviana se habría repetido. Pero el conocimiento no murió, se dispersó, y cada cultura que salió de Babel llevó fragmentos de él. Los sumerios, tablillas cuneiformes con conocimiento astronómico imposible. Los egipcios, tecnología de construcción inexplicable. Los mayas, calendarios precisos y pirámides escalonadas. Los chinos, leyendas de dragones que se parecen sospechosamente a los vigilantes. Todas estas civilizaciones comparten elementos comunes. 1. Construcciones megalíticas. 2. Culto a dioses que descendieron del cielo. 3. Historias de gigantes. 4. Conocimiento astronómico avanzado. 5. Prácticas de sacrificio humano. ¿Coincidencia? No. Memoria cultural del mundo antediluviano, transmitida a través de las tablillas que Cam preservó. Y aquí está lo más perturbador. Génesis 6:4 dice: y también después. Los Nefilim regresaron. Números 13:33 confirma: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. ¿Cómo regresaron si el diluvio los destruyó? 2 teorías. 1. Algunos vigilantes siguieron procreando después del diluvio. 2. El conocimiento genético preservado permitió recrearlos. Y esto nos lleva a la pregunta más oscura de todas. Si esto sucedió 2 veces, antes y después del diluvio, ¿puede suceder una tercera vez? ¿Está sucediendo ahora? Ahora ves el cuadro completo. Las 7 ciudades antediluvianas no fueron destruidas solo por su maldad moral. Fueron destruidas porque representaban un intento de reescribir la creación misma, de producir una raza híbrida que reemplazara a la humanidad adámica. Y ese intento no terminó en el diluvio. Continuó después. Se dispersó en Babel. Se preservó en las civilizaciones antiguas y sus ecos resuenan hasta hoy. La pregunta que debes hacerte es: ¿por qué todas las élites globales están obsesionadas con edición genética, inteligencia artificial, transhumanismo, contacto extraterrestre? Porque consciente o inconscientemente están siguiendo el mismo camino, el camino de las 7 ciudades. Pero falta la pieza final del rompecabezas, la que conecta las ciudades antediluvianas con las ciudades modernas. Porque hay 7 ciudades Hoi que muestran las mismas características, y lo que está sucediendo en ellas es la preparación para algo que los profetas advirtieron. Vamos a descubrir qué. La Biblia tiene un patrón claro. Cuando Dios juzga, juzga ciudades, no naciones abstractas, ciudades específicas. Las 7 ciudades antediluvianas: diluvio, Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, Nínive, destrucción asiria, Babilonia, caída ante los medos y persas.
Jerusalén, destruida 2 veces, 586 a.C. y 70 d.C. ¿Por qué ciudades? Porque las ciudades concentran 3 cosas. 1. Poder político. 2. Innovación tecnológica. 3. Corrupción espiritual. Es la misma fórmula que las 7 ciudades antediluvianas. Y cuando estos 3 elementos se combinan sin el temor de Dios, el resultado es siempre el mismo: juicio. Ahora observa el mundo moderno. Hay 7 centros de poder global que concentran exactamente estos 3 elementos. 1. Nueva York, USA. Centro financiero global. Controla el dinero mundial. Wall Street es el corazón económico del planeta y está construida literalmente sobre lo que los holandeses llamaban Nueva Babilonia. 2. Londres, UK. Centro de poder político histórico. La City de Londres es una corporación independiente dentro de Londres con sus propias leyes. Controla sistemas bancarios globales. 3. Pekín, China. Centro de manufactura y control tecnológico. Lidera en inteligencia artificial, reconocimiento facial, crédito social. Un sistema de control total de la población. 4. Dubái, Emiratos, centro de innovación arquitectónica. Edificios que desafían la física. Islas artificiales. Proyectos que parecen ciencia ficción. ¿Recuerdan las torres masivas de las ciudades antediluvianas? 5. Silicon Valley, USA. Centro de tecnología digital. Todas las Big Tech, Google, Apple, Meta, Tesla. Trabajando en transhumanismo, IA, realidad virtual. Intentando mejorar al ser humano. 6. Ginebra, Suiza. Centro de gobierno global. ONU, OMS, WWF, Foro Económico Mundial. Klaus Schwab, hablando abiertamente de fusión del ser humano con la máquina. 7. Tel Aviv, Israel, centro de ciberseguridad y tecnología militar. La nación más innovadora per cápita del mundo. Y estratégicamente, el lugar donde todo profético converge. Ahora observa qué tienen en común. Todas promueven agendas transhumanistas. Todas están involucradas en edición genética. Todas tienen élites que hablan de evolucionar a la humanidad. Todas ignoran principios bíblicos en sus políticas. ¿Es esto coincidencia? ¿O es el mismo espíritu que operaba en Enoc, Metusael, Tubal-Caín? Los textos proféticos advierten de una ciudad final que concentrará todo este poder. Babilonia la Grande. Apocalipsis 17:18 la describe. Centro de comercio global, centro de poder político, centro de corrupción espiritual, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Algunos interpretan esto como Roma, otros como Nueva York, otros como una Babilonia literal reconstruida en Irak. Pero aquí está la verdad. No es una ciudad física, es un sistema. Un sistema que opera simultáneamente en las 7 ciudades modernas. Y ese sistema está construyendo la misma estructura que las ciudades antediluvianas construyeron. Y aquí viene lo que te quitará el sueño. Los constructores de este sistema saben lo que están haciendo. Las élites globales no son ignorantes de la historia bíblica. La conocen. Y están repitiendo el patrón intencionalmente. La evidencia final. ¿Por qué ahora? Hay una pregunta que necesita respuesta. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Por qué en nuestro tiempo específicamente se está acelerando todo? La respuesta está en el tiempo profético. Y aquí está la evidencia que nadie conecta. Desde Adán hasta el diluvio. 1656 años. Desde el diluvio hasta Abraham, aproximadamente 350 años. Desde Abraham hasta Cristo, aproximadamente 2000 años. Desde Cristo hasta hoy, aproximadamente 2000 años. ¿Ves el patrón?
Cada era tiene su tiempo de gracia y cada era termina con un juicio cuando la corrupción alcanza un punto crítico. La pregunta es, ¿en qué punto de corrupción estamos hoy comparado con las eras anteriores? Comparación con las 7 ciudades antediluvianas. Entonces, manipulación genética. Los vigilantes enseñaron a mezclar especies. Crearon híbridos ángel-humano y quimeras animal-humano. Ahora, edición genética. CRISPR. En 2018, el científico chino He Jiankui editó genéticamente a 2 bebés humanas. En 2023, FDA aprobó terapias genéticas. Laboratorios están creando híbridos animal-humano para investigación médica. Se llaman quimeras. El mismo nombre. Entonces, tecnología prohibida. Las ciudades antediluvianas tenían conocimiento que no debían tener. Arquitectura imposible. Metalurgia avanzada. Ahora, inteligencia artificial ChatGPT. Midjourney. Sistemas que generan conocimiento más rápido que lo que podemos controlar. Elon Musk advirtiendo que IA es más peligrosa que armas nucleares. ¿Por qué? Porque es conocimiento sin sabiduría. Exactamente lo que los vigilantes ofrecieron. Entonces, transhumanismo. Los Nephilim eran más que humanos físicamente. Las élites antediluvianas buscaban evolucionar más allá de los límites humanos. Ahora, transhumanismo 2. Cero Neuralink de Elon Musk. Chips cerebrales. Proyectos de extensión de vida de Peter Thiel, WEF. Hablando de fusión biológica digital. Klaus Schwab. La cuarta revolución industrial cambiará lo que significa ser humano. ¿Suena familiar? Es exactamente lo que sucedía en Metusael y Tubal-Caín. Entonces, centralización de poder. Las 7 ciudades operaban como red conectada. Control centralizado bajo los vigilantes y sus descendientes Nephilim. Ahora, Gobierno Global Emergente. ONU Agenda 2030. Foro Económico Mundial. Great Reset. Monedas digitales centralizadas. CBDCs. IDs digitales globales. Control climático globalizado. Todo converge hacia un sistema de control total. Exactamente como antes del diluvio. Entonces, rechazo del Creador. Las ciudades antediluvianas construyeron torres para alcanzar el cielo. No para adorar a Dios, sino para reemplazarlo. Ahora, posthumanismo, Yuval Harari, asesor del WEF. Los humanos son ahora animales hackeables. Declaraciones públicas de élites negando la existencia de alma. Promoción de que la tecnología nos hará dioses. Es el mismo espíritu, la misma rebelión. Pero aquí está el detalle que lo confirma todo. La velocidad. En el mundo antediluviano, desde que los vigilantes descendieron hasta el diluvio, pasaron aproximadamente 600-700 años. La corrupción fue gradual. Hoy, desde la Primera Guerra Mundial, 1914, hasta ahora, 2025, 111 años. Y en estos 111 años hemos visto 2 guerras mundiales, bombas atómicas, Internet, edición genética, inteligencia artificial, exploración espacial, globalización total. Todo en un parpadeo histórico. ¿Por qué tan rápido? Porque los demonios, los espíritus de los Nephilim muertos, han tenido 4000 años para planear el regreso. Saben que el tiempo es corto. Apocalipsis 12:12 lo dice. El diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí viene la revelación final que conecta todo. Hace 35 minutos te hice una pregunta. ¿Por qué Dios destruyó completamente las 7 ciudades antediluvianas? ¿Por qué borró toda evidencia? Ahora conoces la respuesta. No fue castigo arbitrario, fue prevención. Dios sabía que si quedaba alguna ruina, algún artefacto, alguna prueba física del nivel de avance que alcanzaron,
la humanidad postdiluvio lo buscaría, lo reconstruiría, lo adoraría. Y tenía razón, porque incluso sin las ruinas, solo con el conocimiento transmitido a través de Cam, la humanidad ya intentó repetirlo en Babel. Imagina si hubieran tenido las ciudades intactas como modelo. Pero ahora estamos en un punto donde ya no necesitamos las ruinas. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos la arrogancia y tenemos el mismo espíritu operando. La única diferencia entre las 7 ciudades antediluvianas y las ciudades modernas es esta. Ellos no sabían que vendría juicio hasta que empezó a llover. Nosotros sí lo sabemos. Está escrito, está profetizado, está advertido. La pregunta es, ¿estás prestando atención a las señales? La razón por la que necesitas conocer la historia de las 7 ciudades antediluvianas es esta. Estamos viviendo en la reconstrucción global de ese sistema. Esto no es teoría de conspiración, es patrón bíblico observable. Mateo 24:37. Jesús mismo lo profetizó. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dijo similar a, dijo ¿cómo? Igual, el mismo patrón. ¿Qué caracterizaba los días de Noé? Corrupción genética generalizada. Hoy, CRISPR, edición genética. Violencia extrema. Hoy, guerras, tráfico humano, abortos masivos. Mezcla de lo humano con lo no humano. Hoy, transhumanismo, IA. Construcción de ciudades sin Dios. Hoy, las 7 metrópolis globales. Élites con conocimiento prohibido. Hoy, sociedades secretas, ocultismo en gobiernos. Y el paralelo más aterrador. Generación que ignora las advertencias. Génesis 6:3 dice que Dios dio 120 años de advertencia antes del diluvio. Noé predicó durante ese tiempo. 2 Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Pero nadie escuchó, nadie creyó, hasta que la puerta del arca se cerró. ¿Cuánto tiempo llevamos en la era moderna de advertencias? Desde que Israel se convirtió nuevamente en nación, 1948, el reloj profético principal, han pasado 77 años. Una generación bíblica quita 70-80 años. Salmo 90:10. Los números están ahí. Las señales están ahí. El paralelo es innegable. ¿Por qué te cuento esto? No para asustarte, para despertarte. Así como las 7 ciudades antediluvianas tuvieron tiempo para arrepentirse y solo 8 personas eligieron la obediencia, hoy tú tienes una elección. Opción 1. Seguir viviendo como si todo fuera normal. Perseguir el progreso que el sistema ofrece. Confiar en que la tecnología nos salvará. Creer que los líderes globales tienen buenas intenciones. Opción 2. Reconocer el patrón. Entender que estamos repitiendo la historia. Y tomar la decisión que Noé tomó. Separarte del sistema corrupto y prepararte para lo que viene. No estoy hablando de construir un arca física. Estoy hablando de rechazar la agenda transhumanista, proteger tu genética y la de tu familia, no depender completamente del sistema financiero global, mantener tu mente clara del adoctrinamiento digital y, sobre todo, mantener una relación genuina con el Creador. Porque cuando el juicio venga, y vendrá, así como vino en los días de Noé, la única diferencia entre los que se salvan y los que se pierden será simple. ¿Confiaste en Dios o en el sistema humano? Entonces, ¿por qué Dios destruyó las 7 ciudades antediluvianas? No fue odio, fue amor. Amor por preservar la imagen de Dios en la humanidad. Amor por detener un sistema que estaba consumiendo a sus hijos. Amor por dar una última oportunidad a través de Noé.
Y ese mismo amor está activo hoy. Las advertencias que ves, las señales que percibes, el hecho de que llegaste hasta este minuto de este video, nada es casualidad. Estás siendo advertido. La pregunta es, ¿vas a escuchar? Las 7 ciudades antediluvianas ignoraron a Noé y desaparecieron bajo las aguas, sin rastro, sin memoria, solo el juicio de Dios como testimonio eterno. No cometas su error. Pero la historia de las ciudades antediluvianas no termina aquí, porque hay una 8ª ciudad, una que no fue destruida en el diluvio, una que según los textos apócrifos fue elevada, llevada a otro plano de existencia, y se llama la ciudad de Enoc. ¿Recuerdas que Enoc, el padre de Matusalén, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó? Los textos sugieren que él no se fue solo. Se llevó una ciudad entera con él. Si esta historia te impactó tanto como a las 200.000 personas que vieron la parte 1, tienes que ver el próximo video. Suscríbete ahora y activa la campanita porque este video sale en 3 días. El link a la parte 1 y a mi playlist completa sobre los tiempos antediluvianos está en la pantalla. Haz clic ahora. No te pierdas la conexión final. La verdad está siendo revelada y tú estás siendo llamado a conocerla.